De Catherine Ronnie Vera, Chief Market Strategist de StoneX Group. Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros, Catherine. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace unas semanas conocimos datos sobre el empleo en Estados Unidos, sobre el consumo que resultaron mejor de lo esperado e incluso las peticiones de subsidio por desempleo bajaron. Sin embargo, el PIB que vimos hoy no tuvo el desempeño que a algunos les habría gustado. Pues sí, es cierto. Y lo que pensábamos era de que el momento que terminamos el año pasado, creciendo casi el doble de potencial para los Estados Unidos, que es mi país, pues hubiera seguido en el primer trimestre. No sucedió, pero la verdad de la situación es de que el potencial de ese país de crecimiento, que es el ritmo que un país puede crecer sin generar presiones inflacionarias, es 1.8. Entonces, en el cuarto trimestre de 2023, Estados Unidos habrá crecido 3.4%, que es gigante, es enorme. El riesgo era sobrecalentación, ¿no? Sobrecalentación de la economía. Ahora vemos una desaceleración a 1.6. Eso es bienvenido, eso es muy bueno. El mejor escenario en esta circunstancia es de que el crecimiento desacelera y de que la inflación sigue al mismo ritmo. La pregunta para mí no es que si es buena o mala la noticia de una desaceleración económica. La pregunta de 1.000.000 es si la inflación le sigue o no, porque el peor escenario aquí es de que la inflación sigue alta con el crecimiento desacelerándose. Claro, respecto al tema de la inflación, te pregunto qué tanto podría influir en la próxima reunión de política monetaria de la Fed el dato de crecimiento, pero sobre todo aunado a lo que acabas de mencionar, la inflación. La inflación es lo más importante ahora. Acuérdense que aterrizaje suave es lo que todos queríamos. Ahora que lo estamos viendo, pues nos estamos asustando porque viene con la inflación, que es más persistente. Y ese es el problema. El problema es la inflación. Entonces, lo que probablemente va a ocurrir aquí es que la Fed no va a bajar tasas antes de las elecciones, que son en noviembre. Muy probable que la Fed no va a poder, y efectivamente los datos inflacionarios no apuntan a un recorte en la tasa de Fed Funds en junio, ni en julio y septiembre. La verdad es que es demasiado cerca de las elecciones del 5 de noviembre. Entonces, yo estoy operando bajo la idea de que la Fed este año probablemente no baja ni una sola vez. Ni una sola baja en las tasas, aun cuando muchos analistas ya habían pronosticado que no serían tantos recortes como se esperaba, ni tan pronunciados. Algunos señalaban quizá 2 recortes, pero con este panorama probablemente no pueda ocurrir ninguno. Hace un rato mencionabas que un crecimiento siempre es positivo, es 1.6%. Por supuesto que el crecimiento siempre es bienvenido, sin embargo, casi un punto porcentual por debajo del estimado causa mucho ruido entre los inversionistas. Los principales indicadores lo reflejaron con caídas considerables. Sin duda alguna, y por eso es que vimos los mercados accionarios aquí en Estados Unidos bajar bastante al principio, terminaron un poco mejor en el día, pero sí fue una sorpresa negativa, porque todos esperábamos mejor, porque es lo que estamos acostumbrados en los últimos 4 trimestres, muy por encima de potencial. Pero cuando uno ve por debajo de ese dato en sí, pues el consumo sigue creciendo y agregando 1.7 puntos porcentuales. Entonces es muy importante el consumidor aquí en este país y sigue bastante robusto el consumo. Ahora, la pregunta de 1.000.000 es que si estamos empezando en una tendencia hacia la baja con la inflación persistente. Eso se llama estanflación y es el peor escenario. Recesión con inflación que sigue alta, pues bajo ese escenario, si sucede, vamos a ver un colapso en la confianza del consumidor, llevando a cabo pues contracción económica. Entonces eso, como sabemos, sería el peor escenario. Bajo ese escenario, la Fed va a tener que bajar tasas, pero yo no creo que lo haga antes de las elecciones este año. Puede que empiecen en diciembre o después de la elección, finales de noviembre, pero realmente lo veo poco probable que lo hagan antes. Lo mencionabas hace un momento, es año electoral en Estados Unidos, lo mismo que en México. Te pregunto, ¿esto supondría que de aquí al mes de noviembre habría un mayor dinamismo en la economía y por lo tanto los datos que conocimos hoy podrían mejorar hacia el segundo semestre?
Los datos económicos y inflacionarios, los dos podrían mejorarse. La pregunta es la tendencia. Banxico tiene excelentes miembros. La última semana estuve en Washington, D.C. hablando con y escuchando de varios y está muy bien manejado la política monetaria ahí, tanto como en los Estados Unidos. Yo creo que van a tomar la decisión correcta, pero al final de cuentas, la meta de estos bancos es la inflación, no es las elecciones, no es la política, es la inflación. Entonces, si la inflación está por arriba de la meta, hay que mantener las tasas. Entonces, lo más probable es de que estos entes, para mantener su credibilidad de la inflación y de lograr las metas respectivas, pues es de responder con la política adecuada según los datos. Entonces, como dices, va a ser todo importante los datos que salgan, pero al final de cuentas hay que llegar a las metas. Y a pesar de que los datos mejoran o no mejoran, si seguimos arriba de la meta, pues los bancos centrales van a tener que responder de manera adecuada. La meta de inflación en los Estados Unidos del 2% aún no se alcanza. Probablemente esto suceda hacia el año entrante. ¿Prevés política monetaria restrictiva todavía para poder hacer frente a la inflación? Que por cierto, algunos analistas dicen que como que se quiere quedar ahí en ese lugar y se resiste a disminuir, al menos no con la velocidad que les gustaría ver. Pues precisamente, y a lo mejor vemos unos recortes el año que entra o quizás no. Y entonces lo que hay que considerar es que por más estos entes monetarios mantengan las tasas nominales altos, puede generar la recesión que quiere evitar. Entonces hay muchas incertidumbres, hay muchas cosas que yo en StoneX hemos estado hablando con los inversionistas institucionales diciendo, mira, los mercados están contando con el mejor escenario, con un aterrizaje no suave, sino que perfecto, y hay que protegerse contra la realidad de que no sabemos qué va a pasar. Entonces, esas jugadas de protección, comprando oro, manteniendo una ponderación en efectivo, pues ha rendido. Y a estos niveles, lo que estoy recomendando es empezar a comprar bonos de tesoro, porque están rindiendo 5% a un plazo de 2 años. Cuando la Fed empiece a bajar tasas, que yo sí creo que el año que entra va a bajar tasas, pues eso va a favorecer el capital que en estos días se ha metido en estos tesoros, porque la tasa va a bajar y el precio va a subir. Entonces yo creo que en este momento realmente hay oportunidades, pues como siempre ocurre en cada parte del ciclo económico, siempre hay oportunidades. Claro, es que probablemente una buena forma de proteger el capital haciendo ese tipo de inversiones que nos acabas de señalar. En StoneX, ¿ven algún riesgo probable de que ocurra lo que mencionabas, recesión con inflación? Pues eso es un riesgo y yo creo que es un riesgo que no debemos de descartar. No es el escenario base. Mi escenario base es de que si vemos inflación en mi país terminando este año 2.7%, no está mal. No es 2%, que es el objetivo, no está mal. Y bajo ese escenario también veo crecimiento económico desacelerándose a 1.5. Está también excelente. Eso no es estaflación. No me preocupa recesión para este año. Yo creo que si cuando ocurre, porque va a ocurrir, es parte del ciclo económico, va a ser un tema de 2025 o 2026. Pero por lo pronto, a estas alturas, a pesar de un dato que nos ha decepcionado, no estamos en el precipicio de recesión. Catherine, agradezco mucho tus comentarios, tu participación en el programa y espero poder conversar contigo en otro momento. Un placer.